Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, un juguete que me parece hermoso, me encanta el nuevo diseño de la Buick Envision 2021. Y este diseño se ve mejor resaltado en esta versión que es la Avenir. Yo me acuerdo cuando Buick lanzó en Detroit un concepto llamado Avenir, un coupé. Desafortunadamente los coupés pues están en peligro de extinción y la marca, en lugar de construir aquel precioso coche, decidió transformar las versiones más equipadas de sus productos en Avenir. Entonces, ¿qué tiene de más esta camioneta con relación a la versión básica? Muchas cosas, ¿eh? Para empezar, rines de 20 pulgadas contra 18. El perfil sigue siendo grande lo suficiente. El perfil del neumático sigue siendo grande lo suficiente como para que no se rompa en el primer bache. Tiene detalles de cromo que la hace ver muy elegante. Es un color azul muy profundo, parece negro en algunas circunstancias. De hecho, en la mayoría de las circunstancias necesitas algo de luz directa para ver que es realmente un azul marino. Tiene interiores distintos, la piel, etc. Yo creo que el principal cambio es la suspensión magnética, que la hace muy distinta. Entonces, sí, yo me confieso absolutamente enamorado del diseño del Avenir, y una pena que venga en ese color. Es un color muy bonito, sí, pero lo deja resaltar muy poco sus formas. Las proporciones son bonitas, las líneas de carácter. Esta, por ejemplo, va prácticamente todo el coche aquí, se desaparece un poquito entre aquí y aquí, pero en el resto del coche está marcado, y es su línea de cintura y las concavidades y protuberancias son, en mi opinión, geniales. El tema de las calaveras blancas en este color se ve muy bien. No sé si en blanco se vería tan bien, habrá que ver, ¿no? Porque hay cosas que combinan con unos colores y otras con otros, no todo funciona con todos los colores. Aquí está la llave. Vamos abriendo la cajuela. Son 760 litros de capacidad, que está muy bien. Esto es algo que viene en esta versión, no en la básica. Esta vale 862,000 pesos, 862,900 pesos, y la básica cuesta 780, algo así. Ahí está la llanta de refacción de uso temporal, pero tiene llanta de refacción, lo que se agradece. Los asientos se abaten 60-40. ¿No? Tienes aquí sus ganchos para la de carga, su iluminación, y en fin, es una cajuela bastante buena. Hay que recordar que es una camioneta de 2 filas. Miren, no me gusta mucho que tengas todavía que presionar un botón para que la camioneta reconozca que traes la llave y abrir las puertas. Me gusta el hecho de que esto esté presente en las 4 puertas. Tampoco me gusta lo que acaban de escuchar. Pasas un rato afuera de la camioneta y inmediatamente se cierra sola. No sé si eso se puede programar. No me encanta, aunque sí es más seguro. Entonces, vamos a entrar. Estamos viendo aquí un interior de color claro. Los interiores claros creo que se ven muy bien, sobre todo si tienen esta combinación: asientos y detalles en colores claros, con tapetes y piso en color oscuro, negro o café. Lo mismo con el tablero, ¿no? Porque un color claro ahí, los reflejos hacia el parabrisas son complicados. Tienes techo panorámico completo, agarraderas en las 4 plazas, 7 bolsas de aire, aquí sillas para anclaje para silla de bebés, descansabrazos con portavasos, salidas de aire acondicionado, calefacción para los asientos, una toma de corriente de 110 o 115, un puerto USB-C, otro USB normal,
también me gusta que existan esa combinación, ¿eh? Si tienes el USB-C, vas a cargar más rápido tu celular, por ejemplo. Pero no todo el mundo tiene todavía eso. O sea, es una tecnología que se está apenas ganando popularidad. Todo el mundo ya tiene no todo el mundo tiene Entonces, que ofrezcas la combinación para este momento de, digamos, de la historia, yo creo que está muy bien, ¿no? Vemos ya vehículos que traen puros puertos USB-C. Ok, te exige estar en la modernidad, pero pues te cuesta, ¿no? A veces dices, ay, tengo que comprar un cable más, o sea, te cuesta trabajo mental, no digo por el costo del cable per se. El que compra una camioneta de esas no le va a importar gastar 200, 300 pesos en un cable. Memorias para los asientos, lo está muy bien, los controles de espejos seguros, cristales. Aquí controlas incluso la altura de la apertura de la tapa de la cajuela. El sonido está firmado por Bose. El asiento, en el caso del Avenir, no solo es eléctrico, sino que el del piloto tiene masaje incluido. Y me parece que es un interior muy, muy elegante, ¿eh? Mira el logo de Buick. Esto es material acoginado. O sea, esta camioneta se siente bastante bien. El tema de Buick Premium no platicamos en un ratito. OnStar, que es algo que prácticamente solo en tal cual está, es decir, con sistema de navegación, localización, etcétera, y auxilio de emergencia, prácticamente OnStar es la única que ofrece. Hay otras marcas que ofrecen cosas similares, pero no iguales. No me encanta el tema del negro piano, ya saben, por lo difícil de mantener. Ni siquiera me refiero solo a que esté limpio. Ya es difícil mantenerlo limpio, pero mantenerlo en buen estado, se raya muy rápido. Entonces aquí la recomendación es forrarlo con algo más para que no pase eso. Y puedes dejar todo completamente cerrado, lo que se ve muy bien. Aquí tienes algunos botones muy útiles para el start-stop, para el mantenimiento del carril, control de estabilidad, ayuda de estacionamiento, sensor de distancia. Y aquí adentro tienes un cargador inalámbrico, otro puerto USB-C, uno normal y otra toma de corriente, pero ahora de 12 voltios. Ese detalle aquí me parece bonito, ¿no? Le da como un aire de que esto flota y en fin, estéticamente la camioneta me encanta. Me hubiera gustado unos asientos con un poco más de soporte lateral. Siento que serían más cómodos que esto, pero ayuda incluso a los que estamos un poquito más pasados de peso, ¿no? A sentirnos más cómodos por lo ancho. Muy buena guantera en tamaño. Ahí sí va a caber una botella, va a quedar obviamente inclinado. También miren la salida de aire ahí. Lo que también está padre aquí es esta bocina, ¿no? Y aquí hay otras salidas de aire que pueden ajustar el asiento. Las que vienen directo para ti son estas. El volante tiene funciones, tienes paletas detrás de él. Obviamente tienes sensor automático de emergencia. Esta Avenir también tiene head-up display, cosa que la básica no tiene. Entonces, que si vas a comprar una Envision, yo te diría de una vez ve por la Avenir. Miren. Aquí lo único que hice para que se prendieran para que se prendiera el tablero, esos dos relojes, fue pisar el freno. Entonces vamos prendiéndola. Aquí está el botón. Y ahí tienes bajamos volumen. Tiene botón físico para el volumen. Muchas gracias. Eso está padre. Tienes la tarjeta no está bien, aceptar, ok, muy bien, luego pongo otra tarjeta y veo cómo funciona. Este sistema es bastante moderno, ¿no? de la camioneta. Vamos viendo el head-up display. No lo estoy logrando ver, tal vez
tal vez necesite ajustar la altura. Ahí me marca una economía de combustible promedio de 8.7 kilómetros por litro. Eso es el coche tal cual nos llegó. He manejado hasta ahora muy poco tiempo, ¿no? Y voy a hablar del manejo en un ratito más. Este sistema de esa pantalla, como pueden ver, tiene gráfica 360. Tú puedes ir eligiendo cuál es el ángulo que quieres ver, qué es lo que quieres ver alrededor de tu coche, ¿no? Y listo. Como pueden ver, no son cámaras, o sea, las cámaras laterales unen en software y muestra lo que está alrededor de tu coche. Lo que, insisto, a mí me parece bastante bien. Vamos volviendo a parking y ahí está. Obviamente tienes CarPlay, tienes Android Auto y este es incluso compatible con Alexa. Entonces tú puedes ir con las funciones de Alexa, usarla aquí, o sea, pedir todo lo que pides en tu casa a Alexa, ¿no? Eso está también, insisto, bastante bien. Y aquí arriba, pues obviamente tienes, ya vieron el OnStyle, control del aire acondicionado, el espejo con su luz de vanidad. Vamos a ver ahora el motor y vamos a manejar. Recuerda el asiento trasero, está muy bien que te recuerden esto. Vamos a ver el motor y vamos a manejarla. Miren, ahora abro el cofre para ver el motor y filmarlo. Y como estoy fuera de la camioneta, las puertas están cerradas, ya cerró los seguros. Insisto, no sé si eso se pueda programar. Ojalá y sí. No me encanta. Pero bueno, el motor es un 2 litros turbo con 237 caballos o 254 libras-pie de torque. Pero esas libras-pie de torque llegan a las 1500 revoluciones. Por lo que prácticamente no hay turbolag, ¿no? Entonces, eso y la suspensión son dos cosas que ustedes seguramente van a querer escuchar sobre ello. 3, 2, 1, 0. Miren, el manejo de la Envision de 2020 para atrás no me gustaba absolutamente nada. Principalmente no me gustaba la falta de aplomo de la camioneta. Se sentía, principalmente cuando ibas a velocidades un poquito más altas, se sentía flojas. No transmitías la solidez que uno espera de un vehículo moderno. Esta ya mejora muchísimo comparado a su antecesora, ¿no? Y mucho más en esta versión Avenir, que ya viene con la suspensión magnética, que es una suspensión que tiene un muy buen equilibrio entre confort y estabilidad. Sin embargo, es esa misma suspensión la que no me convence del todo en la Envision, porque se siente un poquito seca, se escucha seca, ¿no? Cuando pasas en pavimentos imperfectos, oyes como un sonido metálico. Sobre todo caes en un bache, cuando escuchas ese sonido metálico. No está, digamos, tan aislada acústicamente del piso como siento que debería estar un vehículo de esta categoría y de este precio, ¿no? El motor está muy bien, la caja se lleva muy bien con el motor. Caja de 9 velocidades, se ha hecho mucho mejor que lo que se tenía antes en este vehículo, ¿no? Y el motor con sus 237 caballos, lo pones en drive, lo manejas bien, a gusto, incluso con una cierta agilidad. Pero si disfrutas el manejo, yo te recomiendo picar este botón aquí en la consola y usarlo en modo deportivo. Todo el coche cobra más vida, el volante queda un poquito más firme, la respuesta de la caja es un poquito más rápida, el motor revoluciona más cerca del límite y obviamente eso va a cobrar algo de factura en términos de consumo,
pero termina siendo un vehículo mucho más agradable. No es un alemán. Cuando conduces un Mercedes, un BMW o algo así, percibes más solidez que en esta camioneta, ¿no? Ese aplomo que les digo que mejoró mucho, sí mejoró mucho, pero sigue sin ser tan buena como la alemana, ¿no? Déjenme silenciar esto. Pero es, insisto, mucho mejor de lo que era. Ya es un buen vehículo, ya es un vehículo recomendable, incluso si disfrutas manejar, cosa que la Envision anterior estaba completamente fuera. Entonces, pero si no lo disfrutas tanto, digamos, si no eres un entusiasta del manejo, y dudo que un entusiasta del manejo busque un producto Buick, ¿no? Vas a estar muy a gusto porque es cómoda, está bien equipada, está bien hecha. Y en mi opinión es hermosa. Yo estoy absolutamente enamorado del diseño de la Envision, ¿no? O sea, si no me compro una, espero que mi vecino de enfrente la compre para verla todos los días, ¿no? De verdad, así de mucho me gusta su diseño. Y creo que es un producto en el que te lo puedes pasar muy bien. ¿Saben? Yo veo, por ejemplo, si yo pudiera comprar esta camioneta para mi esposa, y ella sería absolutamente feliz. Si pudiera comprar para mí, yo también podría ser feliz aquí. Pero una parte de mí diría, mira, con ese mismo dinero tendrías menos equipo, sí, tal vez un poco menos de potencia, pero tendría ese aplomo que a mí, como entusiasta, todavía me sigue haciendo falta en esta camioneta, ¿no? Así que es una gran evolución, que no les quede ninguna duda. Es buen producto, sí, pero no es un alemán todavía. Entonces siento que Buick, vaya, para no comparar con alemanes, vamos comparando con Cadillac. O sea, Buick no es todavía un Cadillac. O sea, siento que está aún algunos escaloncitos por debajo, sobre todo en manejo, ¿no? Pero evolucionó muy bien, no me queda ninguna duda. Pues ahí está, amigos, Buick Envision Avenir modelo 2021. Hermosa, me encanta la evolución principalmente estética de esta camioneta. Pero en manejo, a pesar de que sí mejoró mucho, en especial en esta versión Avenir con la suspensión magnética, aún creo que queda por detrás de las alemanas. Y por lo que cuesta, puedes conseguir, por decir un ejemplo, una X3, aunque tendrá menos equipo. Pero si eres un entusiasta de manejo, todavía te va a gustar más aquella. Y también si eres un entusiasta de, digamos, del prestigio, el de BMW o Mercedes o Audi aún está bastante por arriba en imagen de lo que es Buick. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos aquí en el que sigue. Adiós.